Hola, buenas tardes. Mi nombre es Sinay Gutiérrez Montes y yo les voy a hablar sobre Andrés Filemón Mendoza Celis, alias el caníbal de Atizapán. Bueno, él nació en Oaxaca en 1947. Realmente no se sabe mucho de su infancia, puesto que ni él después de su captura ha mencionado, ni se ha investigado tan a fondo, puesto que era un hombre muy solitario en su adultez. A principios, en la década de los 80, él llegó al Estado de México, en concreto al municipio de Atizapán, a vivir. Había sido carnicero en su pasado y bueno, sus vecinos lo describían como un vecino que se preocupaba por todos, por las mejoras de su municipio, y justamente los incitaba a pedir mejoras de la infraestructura para su municipio. En 2015 él trabajó como presidente del Consejo de Participación Ciudadana. Pues como les digo, a él le gustaba hacer muchas acciones buenas y que lo tuvieran en un concepto de una buena persona que se preocupaba por los demás. Pero bueno, ¿qué hizo Andrés para ser tan mencionado y que su nombre ha llegado a la televisión e incluso le hayan hecho una serie? Se hayan basado en él para hacer una serie. Pues él ha sido como, sí, se puede decir, catalogado como el mayor feminicida en serie de México. El 14 de mayo, una mujer de 34 años fue a su domicilio. Ella le avisó a su esposo, sobre que iba a iba a ir acompañada de Andrés al centro de la ciudad para reabastecer su puesto de celulares. Sin embargo, ya no regresó de su ida al centro. Entonces su esposo, que era jefe de la policía municipal, pues comenzó una exhaustiva búsqueda. Empezó por buscar las ubicaciones que tenía el teléfono de su mujer y videos de las cámaras de seguridad pública. Sin embargo, no se encontraba solo se veía que estaba alrededor o que había pasado cerca de la casa de Andrés. Sin embargo, no se veía que más pasaba en sus últimos pasos. El 15 de mayo, el esposo de Reina fue a la casa de Andrés para entrar a su vivienda, y pues Andrés no se pudo resistir a tal visita, y fue cuando apareció y descubrió el cuerpo de su esposa Reina. Sin embargo, con ese encuentro se encontraron así aproximadamente 17 osamentas de mujeres, una de un niño y una de un hombre. Sin embargo, se dice que pueden haber sido más de 30 feminicidios, porque sus vecinos decían que en ocasiones olía a perro quemado. Sin embargo, nadie se imaginaba que pudiera él estar haciendo ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque él rentaba también departamentos de la casa donde él vivía. Entonces, pues, él tenía un sótano donde ahí las mataba, las fileteaba y enterraba sus huesos. Cuando a él lo arrestaron, él confesó que había comido carne de sus víctimas, pero no solo él, sino también sus vecinos, puesto que cuando él iba a Oaxaca regresaba con carne que les regalaba a sus vecinos del Estado de México, y les decía que era carne de jabalí que había traído de Oaxaca. Sin embargo, también cuando se iba a Oaxaca llevaba carne del Estado de México y les decía ahí que era
era carne de cerdo que le habían regalado sus vecinos de aquí de México. Entonces fueron muchas las personas que comieron carne de sus víctimas. Bueno, esto pasó en 2021 cuando lo agarraron. En 2022 fue su sentencia y, bueno, o sea, fue sentenciado a prisión vitalicia por el feminicidio de Reina González Amador. Y bueno, todo esto y su caso lo voy a adecuar a a las teorías y clases que he tenido en la materia de psicología criminal. Bueno, el caníbal era una persona insegura, con una baja autoestima. Como principal trastorno, yo considero que tenía el trastorno de identidad disociativa, debido a que fuera de su casa, fuera del sótano, él era un vecino amable, que se preocupaba por todos, que tenía las intenciones de ayudar y de ser buena persona, no tenía ningún problema en convivir con mujeres. Sin embargo, al interior de su casa, pues era un hombre totalmente diferente. Ese odio hacia la mujer salía y cada mujer que él encontraba, pues la mataba. Cabe recalcar que él no tenía mujeres en su círculo social. Se dice que cerca de donde él vivía su hermana y su sobrina, sin embargo no eran muy allegados. Estas mujeres que él mataba, ¿de dónde salían? Puesto que en su círculo social no había mujeres. Bueno, él se iba a lugares donde había mujeres que él sabía que no las buscarían, como clubs nocturnos, personas, o bueno, mujeres que se dedicaban a la prostitución. Esto porque él sabía que no tenían un vínculo o cómo vincularlo a ellas. Bueno, en las psicopatías yo considero que lo que él más le funcionaba era el encanto superficial. ¿Por qué? Porque él buscaba tener una muy buena apariencia delante de sus vecinos, de las demás personas. Sin embargo, era totalmente diferente en su vida real, su forma de ser real. También la ausencia de remordimiento, puesto que cuando lo detuvieron, él dijo que no sentía ningún remordimiento, que no tenía culpa, que lo había hecho por el odio que sentía a las mujeres. Aún no se sabe por qué el odio hacia la figura femenina. No se sabe si por su mamá o por alguna mujer que le hizo daño. Él dice que obligaba a tener a las mujeres porque él no era muy agraciado físicamente. Entonces, el matarlas era una manera de tenerlas. En las fijaciones justo tenemos la oral. ¿Por qué? Él sentía cierto placer y cierto poder de las mujeres al ingerirlas, al comerse su carne, y era lo que a él más placer le causaba. Entonces yo considero que su fijación era oral. Bueno, en los trastornos de personalidad, yo considero que él era alguien antisocial, no tenía un círculo de amigos. Sin embargo, sí tenía buenas relaciones con sus vecinos. Y esto también porque se dice en los trastornos de personalidad que la persona antisocial siempre va a buscar ir en contra de las reglas, en contra de los valores de la sociedad, y pues era lo que él buscaba, ir como en contra de eso. En las parafilias existe una parafilia que se llama hibristofilia. ¿De qué se trata? Esta es la excitación sexual que se produce al causar daño a otra persona. Podría ir esto desde niveles como el engaño hasta el asesinato. Obviamente lo que a él le causaba el placer sexual era el asesinato. Carlos Rogers
recordamos que nos hablaba sobre el verdadero yo y el yo ideal. Él siempre seguía el yo ideal. ¿Por qué? Porque siempre buscaba como satisfacer a las personas con cosas que fueran, o para que pensaran que era bueno. Y en su mecanismo de defensa, yo considero que es la distorsión, porque se iba de un extremo a otro totalmente. Como, pues, como les digo, con sus vecinos era una persona totalmente buena, generosa, no tenía problemas en convivir con las mujeres. Sin embargo, en privado, en su casa, era totalmente lo contrario, odiaba a las mujeres y era una persona totalmente mala. Theodor Reik nos habla sobre 3 puntos, al que yo creo que se le adecua más a Andrés, o al caníbal de Atizapán, mejor conocido, es el tercero, y dice que el descuido es inconsciente y la finalidad es la autotraducción. Porque si él ya tenía un mecanismo de buscar mujeres que no se les podía vincular con él decide tener o matar a su vecina con la que se le había relacionado, con la que había asistido a reuniones familiares. Pues es se dice que es un punto que él ya quería ser descubierto, y la manera más fácil de hacerlo sin ir a confesar, pues era eso, cometer el feminicidio con alguien que conocía y que sabía que iban a buscar y encontrar muy fácilmente. Sigmund Freud nos habla sobre la estructura del yo, y yo considero que a él le quedaría mejor el ello. ¿Por qué? Porque siempre busca su propia satisfacción. Siempre para él está primero él, y siento que es el que mejor le quedaría. En la pirámide de Maslow, siento que se adecua a 2 escalones, el quinto y el cuarto. ¿Por qué? Porque él, al comerse a sus víctimas, ya se sentía autorrealizado. Ya él decía que había cumplido como que su cometido. Y en el cuarto, el reconocimiento, es lo que él necesitaba, o lo que él pedía cuando hacía buenas acciones con sus vecinos. Y creo que eso es todo. La inteligencia que a él mejor le quedaría, siento que es la interpersonal, puesto que a pesar de todo su problema psicológico, que en realidad no sé si sea un problema psicológico como tal, siento que la inteligencia que mejor le quedaría es la interpersonal. ¿Por qué? Porque él sabía hacer muy buenas relaciones con personas exteriores y sabía cómo mediarlas. Como un dato, cuando le fueron a hacer análisis psicológicos, los doctores y doctoras decían que en algún punto se pensaron que se habían confundido de persona, porque tenía una mirada muy transparente. Él no sentía un gramo de culpabilidad, él estaba sonriente. Entonces se dice que realmente sí lo quiso hacer, o sea, no es algo patológico, solo es que que su odio hacia la mujer pudo más. Y eso es todo, muchas gracias.